Se presentó la edición 2017 del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección de gobernador de Coahuila. El Consejo General del INE aprobó modificaciones al reglamento de elecciones para dar garantía y certeza al proceso electoral 2017-2018. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Al participar en la presentación de la edición 2017 del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, señaló que se requiere impulsar acciones que permitan dotar de contenido los principios de centralidad de las víctimas y debida diligencia, así como construir desde el ámbito electoral el concepto de víctima que proyecte su autonomía y empoderamiento. La magistrada mencionó que dichas acciones son detectar los casos de violencia política, estudiar la pertinencia de solicitar órdenes de protección cuando se detecte la existencia de violencia política por razones de género y calibrar el poder transformador de las sentencias. En su intervención, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso hizo un llamado a las mujeres precandidatas, candidatas y ya electas o que estén por integrar cargos en los partidos políticos a apropiarse de este protocolo, a denunciar situaciones de violencia política en razón de género, a poner a trabajar a las instituciones competentes para atenderla. A la presentación del protocolo asistieron los magistrados de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdés, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, así como senadoras y diputadas federales, magistradas y magistrados electorales de las salas regionales del Tribunal Electoral y tribunales electorales locales y otros representantes de instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos la declaración de validez de la elección de gobernador en el estado de Coahuila y la entrega de la constancia de mayoría en favor de Miguel Ángel Riquelme Solís, postulado por la coalición por un Coahuila Seguro. Escuchemos la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos la declaración de validez de la elección de gobernador en el estado de Coahuila y la entrega de constancia de mayoría en favor de Miguel Ángel Riquelme Solís, postulado por la coalición por un Coahuila Seguro. La Sala Superior llevó a cabo un análisis exhaustivo de los agravios relacionados con la supuesta inelegibilidad del candidato que obtuvo el mayor número de votos, la falta de imparcialidad de funcionarios de mesas directivas de casilla, la ausencia de representantes en casillas, la vulneración al principio de neutralidad por parte de los funcionarios del gobierno estatal y la cobertura mediática desigual, entre otros. En todos los casos se determinó que las irregularidades señaladas no quedaban acreditadas a partir de las pruebas aportadas por los actores. Por otra parte, la Sala Superior determinó que no se actualizaba la causal genérica de nulidad de la elección, ya que si bien se acreditó una irregularidad consistente en actos de violencia en un centro de votación en Ciudad Acuña, esta resultaba insuficiente para declarar la nulidad de la elección, pues no podía considerarse que se trató de una violación generalizada. Asimismo, respecto del supuesto rebase de tope de gastos de campaña, el Pleno determinó que no se actualizaba la causa de nulidad genérica de elección que fue invocada, porque el candidato de la coalición no había rebasado los topes de gastos establecidos.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, destacó que con esta sentencia concluye el proceso electoral en Coahuila, donde el próximo 1 de diciembre tomará posesión el candidato postulado por la coalición por un Coahuila seguro y que el Tribunal Electoral juzga siempre y exclusivamente con base en razones de derecho y a partir de las pruebas y de las reglas establecidas por la Constitución y por la ley, no con base en juicios mediáticos, expectativas de las partes o presiones de algún tipo. En la sesión pública de la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por otro lado, confirmó por unanimidad de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que aprobó el 31 de octubre del año en curso la metodología y la propuesta de requerimientos técnicos que deberá atender el referido instituto, así como la institución de educación superior participante, para llevar a cabo el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones durante las precampañas y campañas del proceso electoral federal 2017-2018. Por otra parte, las magistradas y magistrados confirmaron, también por unanimidad de votos, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE-CG 435 de 2017, por el que se aprobó el 29 de septiembre del año en curso la solicitud de registro del convenio presentado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para constituir el denominado Frente Ciudadano por México. En más información, al participar en la clausura del seminario Los aprendizajes y retos para una democracia paritaria, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, señaló que los juzgadores deben hacer una introspección y revisar sus condicionamientos a la hora de dictar sentencias, a fin de que con ellas abonen en la lucha de las mujeres indígenas para que se respeten sus derechos humanos y político-electorales. En opinión de la magistrada Otalora Malasis, las mujeres indígenas no necesitan ser salvadas, necesitan que las sentencias las miren con sus ojos, las nombren. Por eso, quienes imparten justicia deben hacer una introspección y revisar condicionamientos basados en estereotipos discriminadores e inercias de sobreprotección y colonización. Solo así, dijo, se estará en posibilidad de dictar sentencias que abonen a la lucha que las mujeres indígenas hacen y siguen haciendo desde sus saberes y desde su autonomía. Usted puede consultar y descargar el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en el portal institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, www.te.gov.mx. Acompáñeme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Sala Monterrey se resolvieron 2 juicios ciudadanos
promovidos por Marco Antonio Arredondo Bravo, relacionados con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano necesario para ser registrado como candidato independiente al cargo de diputado federal por el principio de mayoría relativa y por el Distrito 6 electoral en San Luis Potosí. La petición de Arredondo consistió en que se le autorizara recolectar el apoyo mediante un mecanismo distinto al de la aplicación móvil autorizada por el INE, ya que ésta, dice Arredondo, presenta vicios ocultos que nunca le fueron dados a conocer, lo que significaba un obstáculo para la recolección del apoyo. El Pleno de la Sala estimó infundada la pretensión del actor, o sea, de Arredondo, ya que de una revisión técnica especializada de diversos aparatos telefónicos presentados por él mismo, se detectó que no existían fallas en la aplicación móvil, sino a que 2 de los equipos celulares presentados no contaban con las características mínimas requeridas para hacer una descarga conforme al manual del usuario auxiliar gestor dispositivo con Android, aplicación móvil, es decir, un sistema operativo versión 6 con memoria de al menos 2 GB. Al respecto, Arredondo Bravo ya se había quejado ante el INE. Entonces, la Sala Monterrey confirmó el oficio del director ejecutivo de prerrogativas políticas del INE, que declaró improcedente la solicitud del actor de recabar apoyos ciudadanos mediante cédulas de respaldo físicas o, digámoslo de otra manera, hechas a mano. Y la Sala Ciudad de México. Selene Aguas Rodríguez se inconformó en contra del Tribunal Electoral de Puebla. Y es que el Tribunal Poblano no hace cumplir, dice Selene, la sentencia que ordena al Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, el pago de diversas prestaciones a que tiene derecho Selene, con motivo del desempeño del cargo de regidora del mencionado ayuntamiento. A juicio de la sala, los reclamos de Selene Aguas son fundados, puesto que en los últimos 6 meses el tribunal local dejó de realizar las acciones o diligencias necesarias y, además, suficientes para obtener el cumplimiento de su sentencia. No obstante, en el proyecto se considera que, si bien en un primer momento los referidos agravios de la actora resultaron fundados, posteriormente estos se vuelven inoperantes, puesto que el tribunal responsable remitió copia certificada en el que, entre otras cosas, acordó 1. Que persiste el incumplimiento del ayuntamiento. 2. Impuso una multa a quienes integran el ayuntamiento y les amonestó públicamente. 3. Les volvió a percibir el tribunal poblano que, de incumplir, les impondría otra multa. 4. Instruyó la remisión de copias certificadas del acuerdo al Congreso del Estado y al agente del Ministerio Público para los efectos correspondientes. Lo anterior muestra que el tribunal local, es decir, el Tribunal Electoral Poblano, retomó la vigencia del cumplimiento de su sentencia, lo que tiene como consecuencia que no subsista la omisión reclamada por Selene Aguas. De ahí que la Sala Ciudad de México resolvió, único, es insubsistente la omisión reclamada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En información del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto aprobó por mayoría de votos diversas modificaciones al reglamento de elecciones a fin de establecer reglas específicas para garantizar y dar certeza al cumplimiento de las actividades de asistencia electoral que se realicen antes, durante y después de la jornada electoral del 1 de julio de 2018. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó la importancia de las modificaciones al citado reglamento, sobre todo ante la complejidad que implica la organización y desarrollo de elecciones federales y 30 comicios locales concurrentes. Precisó que este reglamento de elecciones permite garantizar el cumplimiento de las actividades de asistencia electoral para 2018 en coordinación con los organismos públicos locales.
Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las reglas básicas para la organización de 3 debates entre candidatos presidenciales, los próximos 22 de abril en la Ciudad de México, el 20 de mayo en Tijuana y el 12 de junio en Mérida. El acuerdo incluye los criterios para la selección de moderadores, con lo cual se pretende flexibilizar los formatos de esos ejercicios, los cuales versarán sobre los temas previamente establecidos y existirán preguntas generales, específicas o personalizadas sobre el tópico de la discusión. La duración de cada uno de los debates se establecerá conforme a los formatos y reglas que se aprueben para la realización de cada uno de ellos, así como el número de candidatos que participarán. Por otro lado, el Consejo General del INE aprobó por mayoría de votos diversas modificaciones al reglamento de elecciones a fin de establecer reglas específicas para garantizar y dar certeza al cumplimiento de las actividades de asistencia electoral que se realicen antes, durante y después de la jornada electoral del 1 de julio de 2018. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó la importancia de las modificaciones al reglamento de elecciones, sobre todo ante la complejidad que implica la organización y desarrollo de elecciones federales y 30 comicios locales concurrentes. En otro asunto, el Consejo General del INE aprobó reformas al reglamento para la designación y remoción de las y los consejeros presidentes y las o los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales, en caso de ausencia temporal o definitiva, mayor a 30 días. Esta adecuación se efectúa en congruencia con la Constitución y la Ley Electoral, a fin de que sea el Consejo General del INE el que designe a las y los consejeros presidentes en todos los casos, aún de manera provisional o por ausencias temporales mayores a 30 días. Para Informativo Electoral, Karen Fragoso. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.